Nuestro tema de hoy es tipos de estudios en salud. Igual vamos a hacer primero una revisión de cómo es la clasificación, cómo se los clasifica los diferentes tipos de estudios en investigación de manera general, a nivel de toda ciencia, ¿no? Y luego, básicamente, en los de salud, que es nuestro mayor interés, porque estamos en este ámbito de salud, ¿no? Entonces, ya hemos visto un tipo de investigaciones de acuerdo al enfoque. A ver, ¿quién recuerda cómo se clasificaban las investigaciones de acuerdo al enfoque? Por ejemplo, de análisis de datos. Ya, eso es en salud, ¿verdad? Cuando estábamos viendo en salud. De manera general, ahorita estamos de manera general. Cuantitativo, cualitativo y mixto. Correcto, muy bien. Katy, Paula y Alesa, ¿verdad? Cualitativo, cuantitativo y mixto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bueno, aquí yo les puse cualitativo y cuantitativo. Estamos enfocados, o sea, estamos revisando con el enfoque cuantitativo, porque mayoritariamente en salud se maneja con investigaciones con enfoque cuantitativo. Hay muy pocas cualitativas, ¿no? Y ahora que está surgiendo lo del mixto, ¿no? Muy bien. Ahora, dentro del enfoque cuantitativo, ¿cómo se los clasifica de alcance de la investigación? Esto está en Sapieri, ¿no? En Hernández Sapieri. Ya algo hemos conversado de esto. Cuando hablamos de alcance es con la investigación hasta lo que pretendemos obtener, ¿sí? Como un resultado final, ¿verdad? Y estos alcances son 4, como lo vemos ahí. Los exploratorios, los descriptivos, los correlacionales y los explicativos. ¿Sí? Ok. ¿De qué va a depender el alcance de una investigación? Ya algo hemos hablado de esto, sobre todo cuando hablábamos de los exploratorios, yo siempre les hablaba de esto. ¿De qué va a depender el alcance de la investigación? Del objetivo, muy bien. Del objetivo general de nuestra investigación, de lo que queremos lograr, de lo que queremos obtener. En base a eso va a ser nuestro alcance. ¿Sí? Correcto, Anés. ¿De qué más va a depender el alcance de una investigación? Los que están conectados también pueden participar, chicos. Todos participan. Ajá, a ver, los que están acá conectados, que no participan, los presenciales están participando. Los recursos, correcto, muy bien, Katy y Soledad, los antecedentes. Lo que decía acá Cristian, de la información que exista o se disponga, ¿verdad? Perfecto. Y eso es así, ¿verdad? Recuerden cuando ustedes los antecedentes, podía haber la posibilidad que sea un tema que esté muy poco estudiado. ¿Cuál sería entonces el alcance de esa investigación? Si no hay información, hay muy poca información. Ajá. Claro. Un alcance, una investigación con alcance exploratorio, ¿verdad? Como dice aquí, los exploratorios son problemas que no han sido estudiados o hay muy poca estudio al respecto, entonces hay muy poca información. O también puede ser un tema muy bien estudiado, pero con enfoque cuantitativo y no ha sido estudiado con un enfoque cualitativo. Entonces,
desde el punto de vista de enfoque cualitativo de ese tema, no hay información. Entonces, desde ese punto, desde ese enfoque, desde esa perspectiva, no hay problema. Sí, no hay problema. No, me quedé fue porque, Jeremy, ¿vas a hacer alguna pregunta? No, Jeremy. Ok. Entonces, desde ese enfoque cualitativo no hay información, entonces estamos generando recién información, estamos explorando desde ese enfoque, desde esa perspectiva el tema, al problema. ¿Sí? Entonces hay alcance exploratorio, ¿verdad? Entonces toda la información que generemos, ¿verdad? Va a ser un aporte científico con respecto a ese tema, ¿sí? Entonces, aquí también lo vamos a aumentar para que los chicos que están acá puedan verlo, ¿verdad? Vamos a comenzar a definir variables, conceptos, ¿verdad? Dentro de ese, o desde ese enfoque del problema, si es que ya hay de otro enfoque bien estudiado. Y sobre todo, van a preparar, como dice ahí, preparar el terreno, preparan la información base o proporcionan la información base para el resto de tipos de investigaciones, ¿no? Luego pasamos a los descriptivos. Cuando ya hay algo de información, los componentes de un problema, pero no han sido todavía bien estudiados. Entonces es necesario describir esas características, esas cualidades que conforman a los componentes o las variables de un problema. ¿Sí? Entonces cuando ya hay algo de información base y en base a eso, entonces comenzamos a investigar más, en esos rasgos característicos, variedades de los fenómenos, del problema, de la enfermedad, ¿sí? Comenzamos ya a describir cuáles son los signos, cuáles son los síntomas de una patología nueva, porque ya se tiene de base algo de información de esa nueva patología. Ahora, aquí ya vamos a medir, recuerda que estamos en el enfoque cuantitativo, aquí ya vamos a medir variables, ¿sí? Las magnitudes de cada una de las variables, cómo escribimos cómo se comportan, ¿verdad? Y ya establecemos bien las variables que están relacionadas con el problema, porque ya la hemos identificado, ya la hemos descrito. Pero hasta ahí, nada más. El siguiente nivel, ¿verdad?, de alcance en la investigación es cuando ya tenemos identificado cuáles son esas variables y necesitamos ver la asociación en ellas. Si hay una relación entre esas variables, ¿sí? Si esas variables que hemos encontrado, esos factores realmente son factores de riesgo para el desarrollo de la patología. Ahí pasamos a las llamados correlacionales. Vamos a establecer si hay una correlación o no entre las variables. Vamos a medir asociación. La asociación puede ser positiva o negativa entre variables. Ok. ¿Cuándo sería una asociación positiva, por ejemplo? Cuando hay como mejoras, cuando se evidencian al correlacionar dos aspectos ahí en la mejora. Ok, vamos a hacer la opinión de Alesa. ¿Qué más? Cuando algo directamente proporcional o positivo y negativo, impresionante. Correcto, muy bien. En otras palabras, lo que dice Carla, ¿cómo podríamos decirlo? Cuando hablamos de asociación, como
como dice Carla, directamente proporcional. El efecto entre una variable y la otra es directamente proporcional. ¿Qué significa eso? Mientras incrementa una, la otra también se incrementa. Esa es una asociación negativa, ¿verdad? Mientras una disminuye, la otra también disminuye. Y la asociación negativa es cuando mientras una aumenta, la otra disminuye. O viceversa, mientras una disminuye, la otra. Ese es cuando tienen direcciones opuestas, por decir así, ¿verdad? Ahora, ¿qué más podemos determinar en los, no bajé para ver las características, los correlacionales? Mide también nivel o grado de asociación. Porque podemos determinar que están asociadas, pero estadísticamente podemos medir la fuerza de asociación, si están directamente asociados o no. Y eso es importante por el momento de predecir. ¿Sí? Nosotros podemos determinar, sacar predicciones. Porque si están fuertemente asociados, y sabemos, hemos identificado que es una asociación positiva, entonces sabemos, podemos predecir el comportamiento de la variable dependiente. Mientras esta variable sabemos que automáticamente la otra también incrementará, porque su asociación positiva es muy fuerte. O si es asociación negativa, mientras más crece, más incrementa esta variable, la otra va a ir disminuyendo, ¿verdad? Y podemos predecir de una manera más confiable porque tiene una asociación fuerte. Pero si la asociación es débil, no podemos, o la predicción se hace inexacta porque es muy débil la asociación, ¿sí? Entonces todo eso nos permite lo que es el alcance correlacional, ¿sí? Y el último nivel, el mayor nivel, es cuando ya no solamente llegamos a que están relacionadas, que hay asociación fuerte, sino que explicamos causal. Se determina y se explica por qué una variable es la causa de la otra. O por qué cuando incrementa esta, se desencadena el incremento de la otra. ¿Sí? Entonces determinamos causalidad, tratamos de explicar, por eso tratamos explicativa, ¿verdad? Aquí entonces es el máximo nivel de comprensión de un problema. Y ya no solamente decimos cuáles son los componentes, cuáles son las características, si hay alguna asociación o relación entre los componentes, sino que ya damos explicación. O sea, el máximo la comprensión o entendimiento de un problema. Y es cuando resultan, obviamente, las teorías. Ahí ya resultan teorías, ¿verdad? Obviamente, aquí es lo que en este nivel de alcance de explicativos necesitamos estadísticas robustas. Ya en su momento vamos a ver, no vamos a profundizar en estadística, pero sí vamos a ver de que se necesitan estadísticos robustos para dar validez a nuestras investigaciones explicativas. Para los razonamientos, los que lleguemos de causalidad o de comportamiento de variables, tengan respaldo, ¿no? Que sean fiables, que sean válidos, ¿no? Y por lo tanto, como dice aquí, debemos estrictamente seguir la estructura para este tipo de investigaciones, ¿no? Para que realmente nuestras conclusiones sean válidas, ¿no? Muy bien. Entonces, como ustedes ven, dependerá entonces también, y dijeron ustedes, de los recursos. No sino recursos humanos. Necesitamos aquí investigadores expertos en el tema, expertos en lo relacionado al problema, para que puedan deducir razonamientos y demás casualidades, ¿verdad? ¿Estamos claros entonces con la clasificación de acuerdo al alcance? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?
¿No? Ok, luego haremos ejercicios para ver si quedó bien claro, ¿no? Muy bien. Vamos entonces, de acuerdo al diseño, de manera general en ciencias, los estudios de investigación se dividen en dos tipos, experimentales y no experimentales. En general en ciencias, ¿no? ¿Cuándo es experimental y cuándo es no experimental? A ver, quiero sus opiniones. Los conectados también pueden participar. No experimental sería cuando ya es un diseño preestablecido. ¿Ya? Algo que ya tiene una forma y tiene cierto grado de efectividad. De efectividad. Ah, ok. Y el experimental sería algo nuevo. Veamos, eso es lo que dice Cristian. ¿Qué dice Carla? Establecer una metodología nueva para determinadas teorías, o sea, los métodos, materiales, todo lo que necesita para realizar. Eso sería experimental. Alguien ya lo hizo, simplemente hago lo mismo para ver en otra muestra. Ok, eso que me estás diciendo son. No experimental. Ok. Veamos qué nos dicen acá. Dice experimentales sería casos o acciones que justifiquen su estudio. No experimental puede ser observacional. Ok, ¿qué más? ¿Qué otras opiniones? A ver, dime, María Paula. El no experimental podría ser netamente teórico y experimental que necesita de observación, experiencia, para poder justificar el estudio. Ok, no experimental, netamente teórico, experimental, experiencia. Ok, ¿qué más? Dice Pamela, cuando necesitas ver o algunas opiniones. Para evaluar, ok. O sea, también va a ser de que experimental uno mantiene el control y maneja las variables y no experimental puede ser como una de las leyes de Isaac Newton que literalmente le cayó una manzana y él no controló eso, tampoco quiso, fue simplemente naturaleza, o sea, no sé cómo explicarlo. O sea, nunca manipuló eso, me explico. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Unos están en lo cierto, otros están muy alejados de lo cierto. Vamos a explicar, aclarar eso. Aquí nos basamos específicamente de una manera muy sencilla. Experimental es cuando manipulamos, intervenimos en el comportamiento de las variables. Y no experimental es cuando no intervenimos, no manipulamos el comportamiento de las variables. ¿Sí? Como decía Katy, los no experimentales son observacionales. En los no experimentales simplemente nos limitamos a recopilar información. Ahí no metemos, como decir la mano. En experimentales sí. Ojo, que me ha tocado muchas tesis, de revisar tesis, donde el diseño, porque dependiendo del diseño es experimental. Uno ve ya el desarrollo de la metodología y resulta que ponen que es experimental, como decían por ahí alguien, porque hacen análisis de laboratorio. Toman muestras de sangre y están investigando acerca, un ejemplo, de los niveles de perfil graso con la relación con la insuficiencia cardíaca, se me ocurre, ¿verdad? Entonces, lo catalogan como diseño experimental porque han hecho análisis clínico, análisis de muestras. No. ¿Qué hicieron los investigadores? Simplemente, ¿o qué van a hacer? Sacar la muestra y analizarla para obtener resultados. No están manipulando nada, no están interviniendo en que aumente o disminuya los niveles de colesterol, triglicéridos, ¿verdad?, de HDL en esos pacientes. Simplemente están recopilando información. ¿Sí?
Ahora, también podrían ser, también hay cierta confusión y dicen que son no experimentales, ¿verdad? Porque simplemente observaron y tomaron datos, nada más. Hicieron lecturas de algo, nada más. ¿Sí? Pero yo puedo hacer, por ejemplo, cuestionarios, entrevistas, encuestas, y es no experimental, porque en otro grupo me decían que experimental es cuando se hacen entrevistas, porque ahí entonces puedo manipular a la respuesta. Entonces, mientras usted no condicione las respuestas del entrevistado o de las encuestas, o sea, de que realiza la encuesta, sigue siendo observacional. ¿Sí? Sigue siendo observacional. No experimental, mejor dicho. ¿Verdad? Como estamos aquí. Experimento no necesariamente tiene que ser en el laboratorio. La misma situación puede ser no experimental y experimental. Vámonos a laboratorio. ¿Sí? Lo que acabamos de dar ejemplo que es no experimental. Tomé las muestras de los pacientes, analicé el perfil graso y voy a relacionar para ver si hay alguna asociación con la insuficiencia cardíaca. Ok. Por ejemplo, dislipidemia e insuficiencia cardíaca. Ok. No experimental. Pero si a ese grupo de pacientes vengo y les intervengo de tal manera que comienzan a consumir X alimentos ricos en omega 3. Y esa no es su dieta habitual. Y luego de esa intervención, luego que les di para que durante un mes, por ejemplo, mucha omega 3, muchos alimentos con omega 3. Pasado ese mes, les vuelvo a tomar muestra y analizo el perfil graso. Ahí sí manipulé el comportamiento de esas variables, ¿verdad? Sabemos que el omega 3, ¿verdad? Favorece la producción de el HDL, ya sabemos cuál es su función, ¿no? Entonces, ya estoy interviniendo, ya estoy manipulando el comportamiento de esas variables. Igualmente, ambas utilicé análisis de laboratorio. ¿Sí? Uno que no tenga que ver nada con laboratorio. Veamos con los estudiantes, ¿verdad? Una observacional sería, tengo un y quiero ver cómo es los métodos de estudio versus su desempeño académico, su rendimiento académico, ¿verdad? Entonces, a un número de estudiantes, un grupo de estudiantes, le hago encuestas de cómo estudian. Unos toman apuntes durante clase, luego hacen sus resúmenes, otros hacen esquemas, gráficos, ayudan con videos, ¿verdad? Otros simplemente leen el libro y nada más. Entonces, diferentes formas de estudio. Entonces, hago una encuesta y veo tanto por ciento solamente estudia el libro, tanto por ciento toma apuntes y hace sus resúmenes, tanto por ciento se ayuda con videos, así, ¿ok? Entonces, eso estoy recopilando datos y no he manipulado nada con respecto al comportamiento de los estudiantes para el tipo de estudio. Y luego veo si hay alguna asociación entre los que toman apuntes y hacen resúmenes, si están asociados con los que tienen mejor rendimiento. O los que simplemente leen el libro, bueno, así, ¿no? Puedo ir analizando. ¿Y cómo podría ser una de intervención? ¿Cómo podría yo intervenir ahí? A ver, María Paula. Podemos tomar un grupo de estudiantes y por determinados
aprobar todas las técnicas de estudio y ver sus resultados. Eso sería experimental, se controlaría. Correcto. María Paula nos dice acá que se podría hacer es que un grupo de estudiantes se los hace que estudien con unos métodos de estudio determinados, más o menos así, ¿verdad? Y luego se evalúa el rendimiento académico después que han realizado diversas técnicas de estudio que estoy probando. Generalmente estos experimentales es para medir la eficiencia o la eficacia de algo nuevo o de algo que se mejoró, entre comillas, de algo que que se desarrolla o que se mejora. Entonces, quiero probar la eficiencia o la eficacia de eso nuevo. Pero estos experimentales, como necesitan ciertas condiciones, ¿no? Porque tengo que probar los estudiantes que están utilizando las nuevas herramientas de estudio y los que no lo usan. Es decir, grupo de intervención y grupo control. ¿Sí? Porque si yo solo utilizo un grupo de intervención, puedo sesgar mis resultados. ¿Sí? Ya en diseños veremos mucho esto de los análisis experimentales, todo esto, ¿no? Muy bien, entonces sí quedó claro cuándo es experimental y cuándo es no experimental. ¿Ok? Muy bien. Ahora, eso es de manera general. En salud se hace otra clasificación en cuanto al diseño. O sea, el enfoque y el alcance. En salud, el enfoque sabemos que es cualitativo, cuantitativo y mixto. Y que mayoritariamente en salud son enfoque cuantitativo. Luego, el alcance es lo mismo, con alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Ese alcance también se usa en salud. ¿Qué es lo que cambia? El diseño. ¿Sí? En salud, como vemos aquí, vamos a hacerlo más grande para que lo vean acá mejor los estudiantes. Aquí directamente vamos con diseños, ¿no? Quería ir colocándola, ahí sí. ¿Ok? Entonces, sabemos que en el diseño si existe intervención o no. Si existe intervención, se llaman también experimentos. Si no existe intervención, en salud lo llamamos observacionales. Correcto. En salud, los no experimentales los llamamos observacionales. ¿Ok? Por lo tanto, cuando ustedes ya desarrollen su propuesta, ojo, no van a poner diseño no experimental observacional. Están redundando. Si es no experimental, es lo mismo que observacional. Sino que en medio de salud usamos más la palabra observacional o el término observacional. ¿Ok? Entonces, simplemente, si yo estoy en el ámbito de salud, observacional. Si estoy en otras ciencias, no experimental, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos analizando los no observacionales. Estamos en salud. Observacionales. Ahora, si dentro de los observacionales van a clasificarse dependiendo si hay grupo de comparación o no. ¿Sí? Yo puedo observar, no puedo, o sea, simplemente observo, recopilo datos, pero tengo un grupo del que estoy estudiando versus un grupo con el que lo comparo. Entonces, puedo tener un grupo de comparación. Entonces, veamos, vamos a cambiar con otro color. Vamos a ponerle verde. Ok, si no existe grupo de comparación, se los llama descriptivos. Si no existe grupo de comparación, se los llama descriptivos. Porque básicamente es lo del alcance de descriptivos, de lo que habíamos visto.
Porque aquí, como no vamos a comparar nada, simplemente nos limitamos a describir lo que observamos, de los resultados de la recopilación de los datos, nada más, ¿verdad? Y dentro de los descriptivos, en salud hay 3. Los casos clínicos, serie de casos y estudios transversales. ¿Sí? Un caso clínico. Cuando habla sobre la enfermedad del tratamiento de una persona, un paciente. Correcto. Casos clínicos se maneja mucho en medicina, ¿verdad? Hay muchas publicaciones de casos clínicos. Porque es cuando se tiene un paciente que en su sintomatología no se enmarca en la literatura de la patología. Entonces, se presentan ciertas complicaciones que no están en la literatura, que no están en lo que está establecido. Entonces, es importante publicar cómo se trató al paciente, cuáles fueron los resultados del paciente, cuál fue el comportamiento de la enfermedad, porque eso ayuda para la toma de decisiones de otros médicos cuando también se encuentra con pacientes con complicaciones similares y demás. Cómo fue tratado, cuál fue el resultado. Ahí se presenta todo, se describe todo, ¿no? Los síntomas, los tiempos de desarrollo de estos síntomas, tratamiento recibido, los resultados, los análisis que se realizan, todo el paciente. Entonces, en medicina hay mucho esto de los casos clínicos. Entonces, simplemente un paciente, como dice Cristian, y describimos todo lo del paciente. Publicamos. ¿Ok? El otro es de serie de casos. Cuando es algo similar al caso clínico, pero aquí ya no es un solo. O exactamente, un grupo de pacientes que comienzan a presentar, como también decimos, ciertas sintomatologías, ¿verdad? Signos, síntomas, que no se enmarcan en ninguna patología existente. Entonces se estudian porque podemos estar frente a una nueva patología o a una complicación de una patología que ya no es algo individual, sino que se comienza a generar ya en un determinado pacientes, ¿verdad? Y por último, tenemos los estudios transversales. Los estudios transversales se basan básicamente en una población. Quiero estudiar X característica, tomo una sola muestra, a los que participan en el estudio, analizo y esos son los resultados. Punto, en ese momento que se realizó la toma de la muestra, ¿verdad? Generalmente se utilizan para determinar prevalencias de enfermedades, incidencias. Entonces siempre va en un tiempo determinado. La prevalencia del COVID-19 en la semana tal, en el día tal, ¿verdad? Generalmente se maneja por semana, ¿no? Esos son los estudios transversales. ¿Sí? O no necesariamente puede ser prevalencia de enfermedades, también puede ser de alguna característica que quiero conocer en la población. ¿Sí? Con respecto, obviamente, a salud. ¿Cuál es la opinión, por ejemplo, de la población con respecto a los servicios médicos que se está prestando en determinado hospital? Puede cambiar, por eso es un tiempo determinado, una sola toma de muestra en un tiempo determinado, ¿no? Muy bien. Eso en los descriptivos. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Estamos claros? Aquí solo describimos, nada más. Los analíticos. Los analíticos ya es cuando sí hay grupo de comparación.
Es decir, ya pasamos de la descripción a un análisis. Le vamos a analizar, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de muestreo dentro de los analíticos, tenemos dos. Por enfermedad, estudios de casos y controles. Esto es... Cuando una persona presenta una enfermedad y hay casos clínicos que tienen síntomas iguales, y una persona solo revisa para pararlos. ¿Ya? ¿Qué más? Esa es la idea de Cristian. Hace mismo que hacen como comparaciones entre casos clínicos entre los modalidades clínicos que llevan al estudio de casos y como que de acuerdo a eso también los controles. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más es estudio de caso y control? ¿Mm? El nuestro va a ser análisis, va a ser de estudio de un caso control. ¿Ya? Vamos a ver, son mujeres con vaginosis y mujeres sanas. ¿Para qué? Para encontrar la interesa comparar. Correcto, ¿verdad? Estudios de caso y control son enfermos, es mi grupo caso, y los no enfermos es mi grupo control. O puede ser no solamente una enfermedad, personas que tienen determinado lo que yo estoy estudiando versus el grupo que no tienen lo que yo estoy estudiando. Para poder comparar y para poder llegar a conclusiones válidas. ¿Sí? ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué tipo de personas son más propensas a desarrollar cierta enfermedad o ciertas características? Pero ya tienen que estar enfermos y no enfermos. Porque es fuerte, que es diferente. ¿Mande? Exactamente. ¿Sí? Ok, yo puedo hacer esto de caso y control, por ejemplo, no solamente con una patología. Por ejemplo, ¿ah? Pero ya sería desde el punto de vista de que habíamos visto objeto y propósito, como decía María Paula, ya nada más un análisis de estudios de biomédicos, ¿verdad? Se me pone idea aquí, a decir. Casos y controles. Por ejemplo, yo quiero estudiar los chicos, los estudiantes, vamos con estudiantes, los estudiantes que asisten presencialmente y los chicos estudiantes que virtualmente. Quiero ver el comportamiento de los chicos que están virtuales. Entonces tengo que ver el control de los presenciales versus los virtuales. ¿Sí? ¿Ok? Quiero estudiar, por ejemplo, algo que afecta en las mujeres. Hay muchos temas que estaban, y vimos ese ejemplo. Las mujeres que se embarazan con edades ya superiores a 35 años, mi control era los de menores complicaciones en embarazos de mayores de 35 años, mi grupo control sería mujer embarazada de menos de 35 años. Ese es mi grupo control. ¿Sí? Eso es como que haya un caso y un control. Exactamente. ¿Sí? Ya lo analizaremos en su momento en diseños que no necesariamente casos control. A veces se recomienda, si hay el grupo de población de casos, sean por ejemplo 25, los controles sean 50, o sea, 2 veces más de lo que es el caso. Para poder mi análisis sea muy válido, porque si yo solo tengo un grupo de casos, o sea, grupo de que tenga la enfermedad, puedo sesgar mis resultados. Porque eso generalmente determinar las causas que han generado la enfermedad. Entonces, si yo solo estudio a los enfermos, voy a determinar tal vez una causa que realmente no es. Porque no tengo el otro análisis de que si ese factor, esa condición que yo estoy encontrando como causa, puede ser que no sea realmente la causa porque también está presente en los sanos.
Entonces, si yo no estudio, o sea, no analizo los no enfermos, puedo estar llegando a una conclusión errada. ¿Sí? Entonces, ahora hay lo contrario. También hay grupo de control, pero ya no están enfermos, sino que es por exposición. Aquí no hay enfermos todavía. Aquí se evalúan factores de riesgo. Ajá. Entonces, tengo que tener mi grupo de personas expuestas versus grupo de personas no expuestas. Y estudiar un determinado tiempo, hacer un seguimiento, a ver si desarrollan o no la enfermedad. Muy bien. Esos son los analíticos. Grupos, mi grupo caso y mi grupo control. Ahora, puedo tener, ojo con esto. Yo puedo hacer un estudio analítico con un solo grupo de participantes. ¿Cómo puedo hacer? A ver, vamos a ver. ¿Cómo un estudio analítico con un solo grupo de participantes? Lo que están haciendo, llamamos estudiantes, cómo estudiaban, ¿no? Sus métodos de estudio. Y luego decirles, ya, ver, evaluar sus calificaciones, luego aplicar un determinado método de estudio y ver cómo cambia. Puede ser también un grupo heterogéneo, o sea, entre ellos. Como los estudiantes que no todos llevan, están en el mismo grupo, pero no todos llevan el mismo método de estudio. Ya, pero a la larga, para el análisis, serían dos diferentes grupos. Ajá. Mi misma población, mi misma muestra, mis mismos participantes, yo los convierto en dos grupos en el momento de analizar resultados. Como decía Carlos, antes, como lo hacían antes, tomo la muestra, intervengo y luego evalúo. Ese es mi grupo caso, después de la intervención. Mi grupo control es antes. O sea, el mismo grupo como que lo evalúa primero. Antes de la intervención y después de la intervención. Y después de la intervención. Claro, por ejemplo, como se habla de aquí a los que están tomando apuntes, que sería un solo grupo. Eso, pero hay medidas porque estoy interviniendo, correcto. Puede ser, dime. ¿Ya? Estamos en clases presenciales, y entonces se complica porque viven en provincia. Hacemos un mismo grupo porque se van a evaluar dos cosas. Los chicos que viven aquí versus los que no. Ya, es que esos son dos grupos. Los que viven en Guayaquil versus los que viven en provincia. Esos son dos grupos desde el inicio. Esos son los mismos, son dos. Es como que nosotros mismos mañana nos mandan a la virtualidad. Cambiamos de presencial a virtual. O sea, ya somos dos variables. Es el mismo grupo en dos diferentes escenarios y comparar. ¿Ya? Ya, eso, ok, ahí, pero lo que puede ser, eso, claro, está correcto. Ahí ya deja de ser observacional porque estoy interviniendo. Pero puede ser un observacional que no intervenga. Por ejemplo, el rendimiento de estudiantes antes de la pandemia y después de la pandemia. A los mismos chicos, a ustedes, antes de la pandemia y después de la pandemia. Yo no intervine, fue algo que sucedió. Entonces, pero estudié el antes y el estudio después. Y son las mismas personas. Entonces, mi grupo control es el antes, mi grupo control, el grupo caso es después. Ok, esa les aclaro, no está aquí, pero les aclaro, porque eso hay mucha controversia, sobre todo en las tesis, que dicen no es analítico, no es diseño analítico, porque no tiene dos grupos. Es la misma participante que se estudió. Pero en el momento del análisis estadístico, de la evaluación de los datos, sí es analítico, porque estoy comparando el antes.
mis mismos participantes se convierten en grupo caso, el antes, y mi mismo grupo de participantes se convierten en control, en caso, perdón, cuando ya después de lo que ocurrió. ¿Sí? Y no he manipulado. Se dio la pandemia. Pero ese mismo también no puede ser considerado experimental. No, porque yo no intervengo. En el caso cuando ya son vacunados, ahí sí se considera experimental. Sí, pero María, como que si comparamos los síntomas antes de que nos vacunaran y después. Sí, ya hubo, o sea, desde el punto de vista de investigación, como el investigador no fue que los vacunó, es una exposición. Es como lo de la pandemia. Entonces, ahí se considera, desde el punto de vista, es observacional, porque el investigador no interviene, no manipula el comportamiento de la variable. Fue algo externo al investigador. ¿Ya? Entonces, ahí es netamente observacional. Ojo, que esa intervención es del investigador o de los investigadores. Esa intervención o manipulación es de los investigadores. Ojo. Entonces, si queremos hacer un estudio, como dice Alesa, de vacunación, decíamos, antes la sintomatología, antes de las vacunas, versus la sintomatología después de que ya están vacunadas las personas. Se ha visto, ¿verdad?, en la mayoría de los casos, que la sintomatología ha sido menor, ¿verdad? La gravedad o la intensidad de los síntomas ha sido menor. ¿Ya? Pero el investigador no fue que los vacunó a están participando. Fue algo que ya como medida preventiva a nivel de salud se está dando. Esa es la exposición. Por eso es cuando hablamos del PICOT, hablamos que intervención o exposición, ¿verdad? ¿Sí? Intervención es cuando el investigador es el que interviene, el que hace esa modificación. Y la exposición es ya fuera del alcance del investigador, externo al investigador. La vacuna, él mismo era dosis que todavía están. Ahí sería. Ahí sí es netamente experimental. Y hay diferentes niveles para poder lograr la aprobación de un medicamento o una vacuna. ¿Sí? Ahí sí, porque él estaba desarrollando y él entonces tenía su grupo de participantes voluntarios, entre comillas, voluntarios, ¿verdad? A un grupo les puso su vacuna que estaba probando y entonces estaba viendo la eficacia de su vacuna. Entonces ahí sí, porque es el grupo de investigadores el que está manipulando, interviniendo. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, chicos? Para todos lo que estamos comentando. Sí, porque es importante esas dudas que van surgiendo, porque después van arrastrando esas confusiones y en el momento en que desarrollan su tesis, entonces vienen las complicaciones. Muy bien. Y en los estudios de corte, como les decía, creo que no les expliqué ese estudio de corte, ¿no? Es cuando todavía no están enfermos y tenemos, obviamente, dos grupos o más, porque es dos o más grupos de comparación. Un grupo expuesto a un posible factor de riesgo y otro grupo no expuesto. Y luego le hago el seguimiento y veo si desarrollan o no la enfermedad. Muy bien. Ahora vamos con los experimentales dentro de medicina, obviamente, ¿no? Dentro de salud. Veamos otro colorcito. Celeste lo hemos puesto. Ok, entonces, experimentales, sabemos que ya interviene, si hay intervención del investigador o de investigadores. Ok. Aquí lo que en medicina generalmente también se maneja no tanto como experimental, sino como ensayos clínicos. Y se deja experimental para lo que son los animales. Eso también es un dato importante, ¿verdad? Cuando hay un estudio donde interviene un investigador en humanos, no se habla de experimentos, sino de ensayos clínicos. En salud. Para biomedicina, ¿no? O la
No, ensayo clínico se le hace también para ver, por ejemplo, la eficiencia de un medicamento, se prueba con lo que decía Cristian, con las vacunas, esos son ensayos clínicos. Claro, pero eso es por voluntario. Claro. Las personas hacen firmar un acta. Sí, eso es de la parte ética de las investigaciones. Hasta los observacionales tenemos que cumplir ciertos criterios éticos. Todo bien. Lo que es ensayos clínicos, cuando ya vamos a experimentar, es que es así, vamos a experimentar con pacientes o personas, hay que cumplir un estricto código de ética, aunque no siempre se cumple, te digo. Sobre todo en años anteriores, en épocas anteriores, hubo muchos abusos en las investigaciones, ¿no? Entonces, regresando a lo nuestro, en lo que es, como les decía, más se conoce como ensayos clínicos. Entonces, aquí lo que los diferencia es si existe o no aleatorización, es decir, en el momento de distribuir mi grupo control y mi grupo que voy a intervenir y el grupo que no voy a intervenir, si lo hago la distribución o selección de los individuos de forma al azar o la forma de conveniencia, ¿verdad? Porque no es lo mismo que yo tenga un X número de voluntarios, porque deben ser voluntarios, meterse al estudio, y de manera al azar yo distribuyo. Estos van para la intervención y estos no van a ser intervenidos. Y lo dejo al azar. Entonces, estadísticamente o científicamente tiene más respaldo un ensayo clínico aleatorizado y controlado, que ya lo veremos en el momento que vemos diseño. ¿Sí? Porque ahí se minimizan los sesgos. Y eso se los conoce, tal como les mencioné, ensayos clínicos aleatorizados y controlados. ¿Sí? Esos son los mejores en cuanto a generar evidencia científica, ¿verdad? Hay los ensayos clínicos no controlados, cuando no hay esta aleatorización de los pacientes o de los individuos que van a entrar en el estudio. Por conveniencia, pongo los que quiero intervenir y los que no quiero intervenir. Entonces puede haber sesgo, porque generalmente estos ensayos clínicos se hacen cuando quiero probar eficiencia de algo nuevo, algo que modifiqué. Entonces puede ser un nuevo medicamento, un nuevo procedimiento de tratamiento, un nuevo procedimiento de diagnóstico, ¿sí? Entonces, si yo no lo hago aleatorizado, puedo obviamente, si lo hago por conveniencia, puedo estar sesgando para obtener resultados favorables, porque yo lo que me interesa, o el grupo investigador le interesa, es demostrar o evidenciar que su medicamento, que su es mejor que lo que ya existe, o que de las otras, ¿no? Entonces, si no es aleatorizado, podemos sesgar para, un ejemplo, buscando entre comillas a los más que tienen menos complicaciones, los más robustos, aunque se supone que la población debe ser lo más, con las mismas características posibles, con un determinado rango de edad, con determinados antecedentes familiares, medicamentos y todo eso, ¿no? Sin embargo, si no es aleatorizado, puede correrse el riesgo de que sean sesgados los resultados para favorecer la conclusión final. ¿Sí? Si se dice como un grupo aleatorio y, digamos, 50 personas aleatorias. Y de esas 50 aleatorias, yo después elijo a cuáles, o sea, divido 25, pero elijo a cuáles pongo acá. Como que ciertas características cada uno. ¿Sería aleatorio o ya no? Ya no. Porque, o sea, lo que tú aleatorizaste fue tu muestra que va a entrar al estudio. Pero ya dentro de la división entre los intervenidos y no intervenidos, ya tú ya no aleatorizaste. ¿Sí? Y eso es lo más importante. ¿Mm? Sí,
claro, eso previo a probar o a experimentar con seres humanos, tiene que pasar por una serie de fases, entre esas experimentar con animales. Y ahí también hay ciertos criterios que se deben manejar para experimentar con animales. Pero eso también me voy a preguntar, ¿de dónde entra la ética? No he manejado mucho esa parte de los animales, pero de lo que conozco, por ejemplo, cómo tratas luego a los animales después de haber sido experimentados, intervenidos, tienen que darle, dependiendo de la intervención, de los efectos, ¿cómo es? No dejarlos, en otras palabras, minimizar los animales, aunque a veces es un poco complicado eso. Pero hay, o sea, la ética ahí va en que si tú estás provocando, por ejemplo, en los animales generalmente se provoca la patología para poder experimentar en ellos. Y luego hay que tratarlos, o sea, darles un tratamiento después que hemos generado eso. No dejarlos simplemente ahí sufrir, morir, no. Algo irreparable, entonces no dejarlos sufrir, provoca inmediatamente la muerte para que no sufran. Entonces, o sea, te digo, no conozco mucho porque nunca he hecho eso en experimentos en animales, pero sé que sí hay criterios éticos que hay que cumplir. Entre las condiciones inclusive de cómo están los animales, las condiciones como deben estar los, tiene un nombre eso, los bestiarios, que se llaman, donde están los animales. Sí, bueno, esta es una pregunta que nos hizo Cristian acerca de cómo es las condiciones éticas en los experimentos con animales, ¿sí? Todo es regulado, todo debe ser regulado, ¿no? Ahora, con mucha más razón cuando es con personas, ¿no? Deben pasar por una evaluación y aprobación del comité de éticas. Entonces, hay unos que el comité de ética específicamente para cuando se investigaciones en humanos y otros que son específicamente para investigaciones en animales. Entonces yo en animales no conozco mucho, pero sí sé que igual hay que minimizar el sufrimiento en los animales. Igual tengo entendido que las personas les ofrecen cierto dinero cuando hacen los testeos. No es ético eso. No es ético ofrecer dinero. O sea, tiene que ser voluntario. Pero generalmente se usa eso. Hay gente que es, o sea, como dices, o sea, para conseguir voluntarios, porque obviamente es difícil, ¿no? Son los que no debe ser, pero a veces hay de alguna manera se coacciona su aceptación en el estudio. Entonces, es algo muy delicado en esto, cuando se manejan estudios, ensayos clínicos. Sí, sí, pero igual ahí hay lo que se llama consentimiento informado, ¿verdad? Las personas que ingresan a estos ensayos clínicos tienen que tener muy claramente cuáles van a ser los beneficios y cuáles van a ser los efectos adversos. Tienen que comprender muy claramente. Entonces, los investigadores tienen que probar que todos los participantes conocen muy claramente los riesgos que se van a someter en ese estudio. ¿Sí? Y tienen que tener indemnización. O sea, no es fácil hacer un ensayo clínico. O sea, si lo quieres hacer muy bien, obviamente, o sea, con todos los criterios éticos, ¿no? Porque todos los participantes deben estar asegurados y en cualquier momento los participantes pueden retirarse. Sí, no están obligados a terminar el estudio. Y si se retiran y tiene algún efecto, los investigadores tienen la obligación de seguirle el tratamiento aunque se haya retirado y no haya terminado su estudio, o sea, el estudio. Por eso digo, no es fácil un ensayo clínico. Generalmente lo hacen son compañías farmacéuticas que tienen grandes recursos, ¿no? Porque tiene un alto costo esto de ensayo.
Bueno, nos desviamos un poquito, pero sí es interesante. Bueno, entonces, hay los que no aleatorizan y no controlan, ¿no? Esto de... Y igual se publican, igual son resultados que se consideran, pero en el momento de tomar decisiones, mayor evidencia científica tienen los aleatorizados y controlados, ¿sí? Y hay los estudios llamados cuasi experimentales. Esos son los de menor validez científica, porque ahí ni siquiera hay un grupo control. Se interviene, pero no hay grupo control. Entonces ahí sí, los resultados están muy sesgados. Pueden estar muy sesgados, no los resultados, sino las conclusiones a las que pueden llegar. ¿Para qué se podría aplicar ese estudio? O sea, eso es cuando generalmente hay medicamento o algo que generalmente puede tener, aunque se supone que no deberían hacerse, mayor es el riesgo que los beneficios. Entonces, ahí solo se trabaja con personas, como decía Lesa, con personas que enfermas y que no hay otra opción. Entonces, probar algo nuevo puede dar alguna expectativa de vida, aunque sus efectos secundarios sean algunos, por ejemplo. Entonces, generalmente ahí no se los prueba con personas sanas, porque ya sabe los efectos que podría ocurrir, ¿no? Pero lo ideal es siempre tener un grupo de control para poder llegar a resultados válidos, ¿no? Porque si solo pruebas en los casos, no ves la eficiencia en los controles, ¿no? Bueno, eso igual lo vamos a ver más en detalle cuando veamos diseño. Ahora vamos a seguir, que ya se nos está terminando ahora, para ir recapitulando cada uno de ellos, para ir afianzando, para tener muy bien claro esto, uno a uno. Entonces, dentro del diseño, porque lo que es enfoque y alcance es igual para todo, tanto en no medicina y en las otras ciencias. En diseño tenemos si hay intervención o no. Si hay intervención por parte del investigador o investigadores, es experimental, ¿sí? Y aquí entonces se hace, como dice ahí, alguna maniobra o intervención a través de medicamentos, cirugía o acciones educativas también en salud. Queremos educar a la población para mejorar las condiciones, para prevenir la propagación de enfermedades. Entonces, evaluamos nuestra intervención, ¿verdad? ¿Qué tan eficientes fueron las charlas que se educan a la población para prevenir enfermedades o para mejorar ciertas condiciones de vida y que a la larga ayudan también a minimizar enfermedades, por ejemplo, ¿no? Que hacen en los colegios, en el Ministerio de Salud, para prevenir embarazos juveniles. Sí, claro, ahí hay una intervención, ¿no? Entonces, esos son experimentales. Y los observacionales, recuerden, simplemente observamos, simplemente recopilamos información, que puede ser de algún problema sobre una exposición que veíamos en antes, que no fue hecha por el investigadores. Ellos simplemente, después de lo que se suscitó, simplemente recopilan información, nada más. Eso es observacional, ¿no? Entonces ahí no hablamos de intervención, sino de exposición al fenómeno, al problema. Dentro de los observacionales, de los que no interviene el investigador, de acuerdo al número de grupos, descriptivos o analíticos. Descriptivos cuando generalmente hay un solo grupo de estudio y no comparamos con nadie. O sea, más bien aquí, para tenerlo más claro, para que no haya confusión, los descriptivos no comparamos. ¿Sí? No comparamos. En los analíticos pueden haber 2 o más grupos y los comparamos.
ya se convierte en analítico. Y ya veíamos el caso de que un mismo grupo de personas puede convertirse para nuestra evaluación de resultados en analítico. El grupo de antes y el grupo después de la exposición, ¿verdad? Pero igualmente lo comparamos. En el momento que comparamos ya es analítico, ¿no? Dentro de los descriptivos, dijimos que habían 3 tipos: caso clínico, estudio de casos y transversales, ¿verdad? Caso clínico, que ya lo veíamos también con ejemplo, cuando un paciente tiene su sintomatología, no se encasilla en lo que está en la literatura, entonces se presenta, se publica, ¿no? Se estudia, se describe totalmente lo del paciente y se publica. Para científica, para futuros, o sea, para médicos que tengan casos similares, ¿verdad? Y generalmente es un paciente, ¿no? El que se hace ese caso clínico. Serie de casos cuando ya vemos el comportamiento de sintomatología que es variante a lo de la literatura, pero ya no es un solo caso, sino varios casos, entonces se estudia probablemente una nueva patología o complicaciones de una patología. Y transversales, como dijimos, prevalencia de la enfermedad o cómo está esa variable en un determinado punto del tiempo, ¿verdad? Generalmente se utiliza más para lo que es prevalencia. Ok, aquí están los transversales. Todos los participantes, en el gráfico lo encontré, todos los participantes, y medimos los que están enfermos y los que no están enfermos. Entonces ahí terminamos. O incidencia también, casos nuevos, ¿no? En lo de casos, estudia casos, cuando casos y hacemos un seguimiento para ver cómo se da el desarrollo, si hay o no, llega a una enfermedad o no, ¿no? Ahora, dentro de los analíticos, los que ya tenemos grupos de comparación, ¿verdad? Tenemos y estudios de cohorte, dijimos. Los estudios de caso es cuando en el presente, en el momento que yo hago mi investigación, hay los casos que son los enfermos o los que están con lo que yo quiero investigar, no necesariamente enfermos, ¿verdad? Versus, vamos a ponerle otro color, los que no tienen lo que yo estoy investigando. Se llaman controles. Enfermos y no enfermos, que tienen lo que yo estoy investigando y los que no tienen, embarazadas y no embarazadas, mayores de 35 y no menores de 35, ¿verdad? ¿Ok? Y me voy hacia atrás, porque ya está el resultado. Aquí yo ya tengo el resultado, que es la enfermedad, y me voy hacia atrás. ¿Cuál es la causa? Esto es para determinar generalmente etiología de la enfermedad, es decir, causa de una enfermedad. Entonces, pero tengo que evaluar los que están enfermos y los no enfermos, como les decía. Voy hacia atrás y ver qué condición, ¿verdad?, que debe ser común en la mayoría de los enfermos para determinar qué es la causa de esa enfermedad. Pero también tengo que evaluar a los no enfermos, porque resulta que esa misma condición que, entre comillas, pensaba que era la causante, porque está en la mayoría, también estaban presentes en los no enfermos, y descarto esa causa. Para que sea realmente una causa, esos que están enfermos, los que han sido expuestos con esa posible causa, debe ser la mayoría. Y en los no enfermos, la minoría. Porque si es al revés, no es la causa. O si hay un resultado similar, tampoco es la causa. Porque está presente en los que tienen la enfermedad, o estuvo presente en los que tienen la enfermedad y en los que no están enfermos. ¿Verdad? Muy bien.
enfermedad o complicación. Por ejemplo, una complicación. Ahora los de COVID, por ejemplo. Puedo tener el grupo caso, pacientes enfermos con COVID que ingresaron a UCI. Los controles serían pacientes de COVID que no llegaron a UCI. Entonces me voy para atrás. ¿Qué condiciones tienen en la mayoría de los que entraron a UCI que podía ser la causa de su complicación o el factor asociado a la complicación? Y obviamente voy a los enfermos de COVID pero que no ingresaron a UCI a ver si está presente o no esa condición. ¿Sí? Entonces también es una complicación. ¿Ok? Y los casos de corte o estudios de corte generalmente es a futuro. Aquí todavía no tengo la complicación, aquí todavía no tengo la patología, pero más bien identifico posibles factores de riesgo de desencadenar una enfermedad o posibles factores de riesgo de desarrollar una complicación. ¿Sí? Entonces, tengo obviamente el grupo en mi presente, en lo que yo voy a iniciar mi investigación, por eso aquí dice presente. ¿Sí? Tengo al grupo que está expuesto y al grupo que no está expuesto. Y asimismo, hago mi seguimiento en el tiempo a futuro y veo de esos que no estuvieron expuestos a ese posible factor, cuántos desarrollaron la enfermedad o cuántos se complicaron. Y en los que sí estuvieron expuestos, hago lo mismo. ¿Cuántos se enfermaron o cuántos se complicaron? Lo lógico es que si para determinar que es un factor de riesgo, en los expuestos, la mayoría se enfermó, la mayoría se complicó. Recuerda lo que estamos estudiando. Y en los no expuestos, sean muy pocos los enfermos o muy pocos los complicados, ¿no? Porque en base al criterio es el mismo, ¿no? Si no tengo comparación, puedo sesgar mi resultado, ya lo hemos comentado, ¿sí? Entonces, esto es para determinar posibles factores de riesgo. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos para que vayamos ejercitando lo que hemos dicho. De hecho, vayan ejercitando. Un ejemplo 1, algo sencillo. Adolescente con... ¿Cuáles son las características? Miren la pregunta de investigación. ¿Cuáles son las características de los adolescentes de Monte Sinai que consumen drogas en el año 2022, en el año 2022? ¿Cuáles son las variables que van a ser estudiadas? Edad, sexo, tipo de droga consumida, cantidad, estructura familiar, hábitos, ocupación, escolaridad. Ok, van a ustedes viéndome qué tipo de estudio será de acuerdo al enfoque, de acuerdo al alcance y al diseño en área de salud. Ok, vamos por orden. ¿Cuál es el enfoque de esa investigación? Enfoque cualitativo. Cuantitativo dice Soledad. ¿Acá qué dice María Paula? Digo cualitativo, porque dice características. Cualitativo, ok. A ver. Puede ser a menos que se incluyan como Es que pasa que datos como que de la... necesita varias aplicaciones estadísticas. Pero también habrá características. A ver, chicos. A ver, enfoque cualitativo, cuantitativo, mixto. Vámonos con los dos, porque puede ser mixto, pero no. Quiero que me distingan uno de los dos. O es cualitativo o es cuantitativo. Defínanse, cualitativo o cuantitativo. Acá unos dicen cualitativo y acá Soledad dice cuantitativo. Olvidémonos del mixto, porque solamente cualitativo o cuantitativo, vamos. Creo que se podría hacer cuantitativo también, porque dice cuáles son las características. Cualitativo.
cuantitativo, están divididos aquí. Allá aquí en lo de conectados también. Pero no dice como de qué manera. A ver, ¿cuál es la característica o cómo, cuándo es cuantitativo y cuándo es cualitativo? Se suele usar estadísticas, Ajá. replicativo, Ajá. medible. Ajá. Como dice, Medible. Medible. Ajá. Medible. A ver, cuantitativo, ojo chicos, por eso hago estos ejercicios. Para cuantitativo tenemos que tener bien claro eso. Cuantitativos son variables sujetas a medición. ¿Esas variables son sujetas a medición? Sí, es cuantitativo. Dice cuáles. Y también diría de qué manera afectan o cosas que ahí ya cambia un poquito más. Entonces ahí sí podría ser. Ah, pero es que, ojo, yo estoy haciendo varios ejemplos. Ya, ok. Es cuantitativo porque las variables son sujetas a medición. ¿Qué variables deberían ser para ser cualitativo? ¿O cómo debería ser la pregunta para que sea cualitativo? ¿De qué manera influyen características de los adolescentes? Esa pregunta ya se va para otro alcance. Bueno, pero no necesariamente es un enfoque cualitativo. ¿Qué síntomas presentan? No, síntomas no, eso es medible. A ver, lo que tienen que Ahora hacer... saber qué porcentaje a ver, dime, Kerina. ¿Qué porcentaje de adolescentes de 15 años en Monte Sinaí consume drogas en el año 2022? Ok, ese es cuantitativo, correcto. Incidencia del consumo también es cuantitativo. ¿hasta qué punto las drogas pueden intervenir con la estructura familiar de los estudiantes? Recordemos, cuantitativo, para que lo tengan claro, cuantitativo es realidad objetiva y la cualitativa es realidad subjetiva. Entonces, ¿qué podríamos investigar en la cualitativa? ¿Cómo influye psicológicamente? Puede ser el COVID. ¿De qué manera el COVID? Para que sea netamente, ahí puede ser mixta, para que sea netamente cualitativa, ¿cómo podría ser? ¿Cómo es la vida, en ese mismo tema, cómo es la vida de un adolescente consumidor de Monte Sinaí en el año 2020? Recuerden que en el subjetivo yo no mido nada. En el subjetivo, recuerden, no sé si fue en este grupo que les di un ejemplo de una investigación una investigación muy famosa, no recuerdo bien el nombre del investigador, que estudió cómo es la vida de los mendigos, de los indigentes, es en la calle, como indigentes. Porque en el cualitativo tú mides sentimientos, emociones, o sea, no mides, tú evalúas emociones, sentimientos, ¿verdad? Es todo lo que es subjetivo. Sí, entonces no determinas causa, determina es narrativo, o sea, no narrativo. Entonces, ¿cuáles son los resultados en los cualitativos? Son audiovisuales, ¿verdad? Porque el investigador se mete en el problema porque tiene que ganarse la confianza del que está siendo evaluado, que está siendo investigado. Y generalmente esto no es un grupo de personas, sino a veces es una persona que se estudia, es la vida de esa persona, o un grupo pequeño, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, en salud es más cuantitativo. ¿Ya? Entonces, todas estas variables, ¿sí? Entonces, en cualitativo las variables pueden ser sentimientos, emociones, reacciones, ¿sí? ¿Verdad? Ok. ¿Sí está claro entonces?
Ojo, cualitativas, encuestas, vistas para buscar perspectivas, incluyen experiencia del investigador. Pero recordemos, Katy, cuando es cualitativa, más bien utilizo entrevistas, más personalizado. En una encuesta no puedes medir emociones, o sea, no es que, no digamos medir, no puedes evaluar emociones. Lo que pasa es que mi mente es en investigación cuantitativa, yo no sé, mi mente es de medición. No, parece mentira, pero es así. Por eso es difícil cuando uno ya tiene una experiencia cuantitativa, todos los lleva a lo cuantitativo. Y cuando tienes una experiencia cualitativa, todos los lleva a cualitativo. Por eso, para lograr una investigación mixta, necesita de varios investigadores, con experiencia en lo cuantitativo y experiencia en lo cualitativo. Su esquema, mi esquema es para lo cuantitativo. Yo todo lo mido, o sea, lo veo con cuantificación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, yo de cualitativo solo sé la teoría, no sé la experiencia. En cuantitativa sí sé la experiencia, por eso puedo decirlo, ¿no? Y por eso estoy con ese enfoque. Ok, ahora, entonces todas esas variables son medibles, son objetivas, entonces por eso es cuantitativo. Muy bien, el alcance. El alcance es descriptivo, porque solo vamos a ver cuáles son, nada más. Voy a describir y nada más, ¿verdad? Siguiente, hay diseño en salud. Observa. Salud es observacional. Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Y es transversal, porque es en un momento dado, ¿ya? Ok, me estoy adelantando porque para ver los otros ejemplos. Número 2, el ejemplo 2. Es el mismo tema para que ustedes vean cómo va variando. Existe asociación, o sea, y vamos viendo cómo van los pasos, ¿no? Ya no es exploratorio porque de lo de consumo de drogas, eso ya está. Entonces vamos a un descriptivo, iniciamos con descriptivo, ¿cuáles son las características? Luego pasamos al correlacionar en alcance, todo esto es cuantitativo, ¿no? Pasamos al alcance que es correlacional, porque ya decimos, ok, ya identifica cuáles son las, ¿verdad? Ahora quiero ver, ¿existe asociación entre esas características de los adolescentes y el consumo de drogas? ¿Verdad? Entonces, el alcance es correlacional. Ok, en diseño es observacional, analítico. Y aquí yo debo tener lo ideal controles para determinar realmente si esa asociación es válida o no. ¿Verdad? Muy bien. Perfecto, vamos con el 3. El mismo tema. No, exploratorio cuando no se conoce nada. Ya tenemos cuáles son las características, ya hemos determinado que hay asociación, supongamos que hay determinadas características resultaron con asociación. Explicativo, porque ya vamos a preguntar el por qué. Ya hemos encontrado que hay una asociación fuerte entre esta y vamos a tratar de por qué, ¿verdad? ¿Cuáles las reales causas que llevan a esos adolescentes a consumir droga? Entonces ya tratamos de dar una explicación, el por qué. ¿Sí? Igual sigue siendo observacional. Sería enfoque cuantitativo. Alcance explicativo. Diseño
Y obviamente tiene que ser analítico. Ujú. Porque ya no es descriptivo. Para llegar al por qué, necesitamos un análisis previo que era del correlacional. De ver si había cierta asociación o no, ya tengo que tener grupos. Aquí debería haber un grupo control. Sí. Ok. Ahora, como último ejercicio, podría ser un experimental en este problema, en este tema. ¿Cómo podría ser un experimental? Todo lo que hemos visto es observacional. ¿Cómo podría ser un experimental con este tema? O sea, una pregunta para experimentar. Sí, sí. ¿Cómo podría ser una pregunta de investigación, ya digo, con un diseño experimental? Porque solo hemos visto Por observacional. ejemplo, si se les daría terapia a los adolescentes. ¿Ya? Pregunta ahí, con las terapias. A ver, vamos acá. Charlas dicen acá. ¿Qué pasaría si se les da un tratamiento psicológico a los adolescentes que consumen drogas? Ya, está bien lo que pasaría, pero a lo más técnico eso. ¿Cómo sería? ¿Qué resultado tú esperas? Y en base a eso... ¿Cuáles son los efectos en los adolescentes? Que no sé cómo... ¿Cuáles serían los efectos de los adolescentes al aplicar una charla en relación al consumo de drogas? Ya, hay que mejorar la estructura de la pregunta, ok. El uso de charlas educativas de consumo de drogas Ajá, si son efectivas o no. Obviamente, eso es lo que yo quiero saber, pero ya tienen que comenzar ustedes a pensar de una manera más técnica. Como decía el compañero, ¿cómo fue que dijiste tú, compañero? Digo, Cristian, ¿cómo dices tú? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? O sea, esas son preguntas, pero de manera... ¿Cuál es el efecto? ¿Verdad? Acá en vez de ese sí o no son efectivas, ¿cómo debería ser la pregunta? Ya más técnicamente. ¿Cuál es la efectividad? ¿Cuál es la efectividad? La eficiencia de la O eficiencia. ¿O hasta qué punto son efectivos? ¿Hasta qué punto tampoco no es algo técnico? ¿Hasta qué punto? O sea, no es algo más concreto, conciso. O sea, ya, la idea es, pero tienen que ya ir pensando más, de manera más técnica. Ajá, ya ese porcentaje de efectividad ya es como ya más como un objetivo, ¿no? Muy bien, ¿sí? Entonces ya ahí hay una intervención. En el grupo anterior dijeron, por ejemplo, algo muy interesante. Un estudiante como intervención decía, por ejemplo, si la característica que resultó ser la causa, por ejemplo, antes que hablábamos de la correlacional, ¿verdad? El porqué de una familia disfuncional, entonces, o violencia intrafamiliar. Entonces, una intervención podría ser, ¿verdad? A los chicos que están, o sea, hacer dos grupos, obviamente, los que siguen en ese ambiente y coger un grupo a otro ambiente, a estas fundaciones, ¿verdad? No solamente darle charlas y el chico queda en el mismo ambiente, ¿no? Eso, cambiar su entorno, porque si hemos determinado que la causa es por el entorno familiar, porque es disfuncional, porque hay mucha violencia, generalmente son las causas. Entonces esa es una intervención y existen casos que se dan esto, de fundaciones que rescatan de esta manera. Ok, entonces eso es una intervención, porque el investigador está interviniendo, está modificando el comportamiento, o sea, manipulando el comportamiento de las variables. Puede ser por el tipo de vecindario donde vive. Claro, es que, ok, si ven, ya va más claro los diferentes tipos, porque es que si no se hacen estos ejercicios,
ciertas confusiones y eso persiste después, ¿no? Cuando ya van a hacer sus tesis. Muy bien, tenía un taller, ya se nos está terminando la hora y va a quedar más bien como tarea. ¿Cuál va a ser la tarea? Porque recuerden que tenemos el martes, tenemos lección y como estoy pensando hacer unas preguntas de más o menos así como le estoy poniendo ahora, que les puse en el ejemplo, para que ustedes identifiquen enfoque, alcance y el diseño. Hasta lo que hemos visto, porque ya después vamos a ir avanzando más, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes que lo hagan ahora, pero bueno, lo van a hacer después. En grupo, no necesariamente tiene que ser el mismo grupo de los propuestos, puede ser otro grupo, ¿no? Donde ustedes van a buscar artículos, estudios originales, artículos originales, porque son de investigaciones, ¿no? Porque hay artículos de sistemáticos, revisiones, eso no, ¿no? Sino de artículos originales, de estudios, investigaciones, van a hacer la captura, la captura tenga el título y el resumen, porque en el resumen ustedes se van a empapar un poco más en qué consistió en la investigación. Y determina en la captura y abajo pone el tipo por enfoque, por alcance y por diseño, tal como hemos hecho ahorita el ejercicio, el ejemplo. ¿Mm? Claro, tienen que poner enfoque cuantitativo, alcance exploratorio o descriptivo o lo que sea, y el diseño es observacional, ¿verdad? Solo quiero observacionales, ¿no? De ahí de observación descriptivo o analítico, si es caso clínico, o sea, quiero de los 5 de los observacionales, un caso clínico, uno de estudio de caso, otro de transversal, y dentro de los observacionales analíticos quiero uno de caso y control y otro de estudio de cohorte. Por eso necesitan el resumen, porque cuando uno publica artículos originales de investigaciones, ustedes se van a dar cuenta, tiene una pequeña introducción, tiene el objetivo, tiene la metodología, que ahí ustedes se van a dar cuenta si es estudios de caso y control o corte, por ejemplo, y tiene el objetivo, pueden determinar si es simplemente descriptivo o va más allá con analítico, porque ahí existe asociación, y también el alcance, ¿verdad? Tienen que buscar de estudios originales. ¿Sí está claro, chicos? Entonces son 5 capturas que tienen que tener y ponen ahí los tipos de cada uno. ¿Vale? Hasta el lunes medianoche, porque para que esto es más de aplicación, para que ustedes practiquen y lo puedan, es como una manera de estudio para su lección del día martes. Entonces el lunes medianoche. Dime, Katy. Doctora, una pregunta. ¿La lección entra desde lo que tomó después de la primera lección? Desde lo que dio... Exactamente. Ah, ya. Sí, lo de la semana anterior y lo de esta semana. ¿Sí? Máximo 5 estudiantes, porque son 30 ustedes, ¿no? Entonces hay grupos de 5, ¿no? Es que más de 5 no es conveniente en el grupo, hasta 4 debería ser, pero bueno, máximo 5 estudiantes por grupo, que está pendiente hasta el domingo, les dije, ¿no? Lo de antecedentes, porque hay que seguir trabajando en eso. Hay que seguir trabajando en la propuesta, entonces ya tenemos la idea, la pregunta estructurada, la justificación, ahora antecedente. La próxima semana vamos a ver objetivos, hipótesis y variables, que lo dejé, o sea, en el sílabo ahorita estaba objetivo. La próxima semana, porque esas 3 cosas, como vamos a ver, están muy enlazadas. Entonces, yo determino mi objetivo y en base a mi objetivo hago mi hipótesis, si aplica, y determino las variables. Entonces, va toda la mano para la próxima semana y con eso terminaríamos. Y en la siguiente parcial vemos ya básicamente diseños. Y ahí entran muchas cosas como muestreo, población y todo eso más. ¿Sí?
Vía va a ser por Blackboard, con Sumadi. Aquí hubo estudiantes que no pudieron dar la lección, o todos dieron, no recuerdo. Porque recuerden, déjame ver qué alguien está aquí diciendo. Pierina, ok, Pierina, vamos contigo. Todos los estudiantes que no pudieron dar su lección por motivos de problemas técnicos, ya sea por internet, por Sumadi, ¿verdad? Tienen que solucionar su problema antes del día martes 11 de la mañana. Doctora, eso le iba a decir, lo que pasa es que yo tengo ya otra computadora. Lo que te pasaba con el problema, o sea, con la computadora pasada era que la cámara no me salía, o sea, salía como que no existía la cámara, ¿ya? Entonces, cuando yo vuelvo a dar una lección en mi computadora nueva, como no tengo descargado el Sumadi y no se puede descargar, ¿usted cree que podría poner como que ese día antes una lección, no es una lección de verdad, sino como que de prueba? De lo que sea, digamos, un ayudante de cátedra en la clase pasada, el semestre pasado, nos hizo eso para las personas que íbamos a tener ese problema y puso una pregunta como que ustedes son estudiantes de la U, no, pero es solo para certificar que tengan todos como que el Sumadi descargado, ¿me explico? Ok, está bien. Y ahí como que nos podría Pido avisar de y qué lo hora, vamos a hacer. ajá, de qué hora, Muy qué hora bien. va a estar eso disponible para yo poder como que descargarlo en el otro, o sea, en la otra computadora. Ya, muy bien. Gracias. Así lo pidieron en otro grupo y lo vamos a hacer acá también. Voy a hacer ahorita una, como está diciendo la compañera, una evaluación de prueba con una sola pregunta con Sumadi para los que hayan tenido problemas, que descarguen y hagan, prueben a ver si ya le funciona Sumadi. Les voy a dejar, como es para eso, de intentos ilimitados, o sea, hasta que prueben varias veces, no hay problema, y sin fecha de vencimiento, ¿no? Entonces, se va a llamar prueba, lo voy a crear ahorita, pero tienen que esperar que esté enlazada con Sumadi para que hagan la prueba, obviamente, ¿no? Que puedan poner. Entonces, aquí les voy a poner que esté disponible, que sean intentos múltiples, ilimitados, no hay fecha de vencimiento, ¿ya? No incluir porque esto no va a incluir, ¿ok? A ver qué me dicen acá.
Ok, chicos, ya está entonces, ahí les sale en lecciones y examen, está prueba, como les dije, pueden probar las veces que quieran, está enlazada con su MADI, entonces pueden hacer las que quieran para ver que realmente les funciona. Porque los estudiantes que no dieron primera lección y no dan segunda lección, automáticamente se quedan con 0, ¿no? Ahora, si usted ve que no puede solucionar su problema, prueba y ve que no puede, tendrá que venir acá y me comunica antes para yo imprimirle la lección y lo pueda dar acá en físico, por si no puede con su mano. ¿Y la lección va a ser de escribir o se lo va a Voy a hacer opción múltiple. El examen es que estoy pensando cómo lo voy a hacer. Porque ese sí va a ser más para que, o sea, que ustedes les doy una idea y ustedes estructuran la pregunta, la pasen a Picot y cosas así. Sí, entonces esa es mi idea. Y por ejemplo, como ya vamos a ver la próxima semana motivos, vamos a ver hipótesis, entonces para que ustedes apliquen eso en el examen vacío. Entonces, dime. O sea, va a quedar como tarea, ya se dejó de ser taller, va a ser tarea hasta, dijimos el lunes, medianoche, porque es para que ustedes practiquen para la lección y a la vez para el examen, ¿verdad? Muy bien, pasen bien. Nos vemos ya medianoche, chicos. Ojo, esta tarea va a quedar como en la parte de tarea, porque ya dejó de ser tarea, entonces va a estar en la parte de tarea, ¿no? Ya, ok. Igualmente, pasen bien, chicos.